Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos sean todos y todas. Aquí desde Puerto Rico de una tarde o una mañana calurosa. El verano estuvo caliente y seguimos aquí a una muy buena temperatura. Así que para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí vamos a estar hablando de un tema que nos tiene muy entusiasmados, un tema que sabemos que es importante para cada uno de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras. El tema se llama Cuidados Paliativos, 7 lecciones antes de morir. Así como lo dice, como lo escuchan, no cabe duda que la pandemia del SARS-CoV-2 ha provocado una nueva realidad, cambio en los estilos de vida, aumento en condiciones mentales, aumento en uso de tecnología y, ¿por qué no?, cambios en nuestras tradiciones de despedida de nuestros seres queridos, tanto en la forma en que realizamos nuestros rituales de muerte como en el proceso de despedida. Es por eso que en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Es vital que lo tengamos y que lo desarrollemos para poder entenderlo, afrontarlo y prepararnos. Pero yo no soy el que voy a estar hablando con ustedes. Hoy tengo la participación de un amigo, un nuevo colaborador que va a estar aquí con nosotros dialogando. Él es psicólogo, pero más adelante voy a estar hablando. Aquí les presento al psicólogo Daniel. Doctor, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días y un saludo muy especial para ti y para tu audiencia. El doctor Daniel Yamit Domínguez es psicólogo, tiene un grado de magíster en salud pública y desarrollo social de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una experiencia en administración hospitalaria, es consultor en cuidados paliativos y humanización en la salud. Así que con el doctor vamos a estar hoy aquí de show. La primera pregunta, ¿qué ha significado para ti esta pandemia y cómo ha cambiado esta tarea de cuidar según tu perspectiva, Daniel? Bueno, para mí esta pandemia ha significado en principio una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de redescubrimiento de sí mismo, pero también una oportunidad de redescubrir la importancia del otro, ¿no? E inmediatamente ahí nos sumergimos en el universo del cuidado. El otro, sin lugar a duda, nos permite entrar al mundo, construirnos con él, pero también ayudar a construirlo. Y por tanto, aunque no somos imprescindibles, por supuesto, nadie es imprescindible, pero somos realmente importantes para que nuestra vida tenga un propósito. Perfecto, Eso por un lado. Ujú. perfecto. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a nosotros desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Está la parte Total. buena de la tecnología, pero también está la parte esta difícil de distanciamiento social, distanciamiento físico, pero que cada uno de nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras y nuestros viejos han estado en esta lucha, peleando desde la distancia, pero ahí, al pie de batalla con ellos. Así que la Así pandemia es. en la parte del cuidar también ha tenido su efecto. Total. De hecho, hace poco leía una noticia de la Organización Mundial de la Salud, donde referían que los suicidios habían disminuido, ¿sí? O sea, todo lo contrario a lo que en un principio se había predecido, porque digamos que la pandemia facilitó también mucho el contacto unos con otros. Y tú sabes que no hay factor protector más importante que la sociabilidad y que estar, pues, digamos, de la mano con otras personas y contar con el apoyo de otras personas y el cuidado. Perfecto. Entonces, importante que de estas crisis también, digamos, salen cosas buenas, ¿no? Así mismito es. Y entrando un poquito en el tema, Daniel, voy a compartir con esto para ir separando, porque a veces yo estoy seguro que si le preguntamos a las personas que están conectadas, si han escuchado lo que significa cuidado paliativo, pues yo estoy seguro que sí, de alguna manera u otra, pero quise separarlos para discutirlo bien rapidito contigo. Cuidados es la acción de cuidar, preservar, guardar, conservar, asistir. El cuidado implica ayudar a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de mantener esa seguridad y ese bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Cuidado.
Paliativos es un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que aminora, alivia o amortigua los efectos de algo, pero que no se puede eliminar. Me pareció curioso o bueno comenzar a separar cuidados paliativos porque siempre lo miramos juntito, cuidados paliativos, pero al separarlo son dos palabras poderosas unidas que implican muchas cosas. ¿Qué nos tienes que contar? Sí, es verdad. El cuidado es transversal a la vida del ser humano. ¿Sí? El cuidado no necesariamente una persona tiene que estar enferma para ser cuidada. No necesariamente uno tiene que atravesar una situación de dolor o de sufrimiento para ser cuidada. El cuidado es una condición natural del ser humano. Desde el momento en el que nacimos, requerimos del cuidado para poder sobrevivir y para poder crecer hasta el momento de la muerte. Necesitamos del cuidado del otro. Entienda ese cuidado no solamente como una actividad en sí misma que puede ser activa, sino como una mirada, ¿sí? También podemos cuidar desde la mirada, podemos cuidar desde las palabras. Entonces, digamos que el cuidado es una condición natural del ser humano, es una condición que nos permite ser personas y es una condición que nos permite también encontrar un propósito en la vida para sí mismo y para los demás. Y ya lo paliativo, pues como tú lo has mencionado en el ámbito de, digamos que de la medicina y de la salud, paliativo viene de paliar, que significa aliviar básicamente. Y está muy bien dicho, ¿no? Sí, no se trata de eliminar el dolor, sino de aliviarlo, que ese es otro propósito de la medicina, ¿no? Muchas veces cuando uno habla de medicina, pareciera que todo se debe referir a un tratamiento o la rehabilitación, pero bueno, lo cierto, y lo discutiremos más adelante, lo cierto es que el alivio es una parte también fundamental de la salud. Así mismo es. Y hablando de los cuidados paliativos, es importante las definiciones como estamos hablando en este momento y por eso comparto esta definición o más bien un dato de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos está diciendo que actualmente menos de un 10% de las personas que requieren cuidados paliativos en el continuo de la atención en el mundo lo reciben. Y los que lo reciben, y apenas un 7% lo recibe en Latinoamérica, Daniel. Es una estadística que uno esperaría que fuera un número bien grande, porque si dentro de cuidados paliativos la intención es aliviar, mejorar, acompañar, paliar algunos de los síntomas, pues tú esperarías que todas las personas tuvieran este cuidado, este servicio en algún momento de nuestra vida. Pero tal vez es que esa palabra de cuidados paliativos está enmascarada o tiene muchos tabú o tiene muchas historias y hace que el acceso a ella esté un poquito limitada, como voy a compartir contigo. Hoy día esto de la tecnología, todo el tiempo estamos buscando información, ¿verdad? Y esto es Así es. una definición de cuidados paliativos que se me hizo interesante traértela para saber tu impresión de ella. Que dice, este es de una página que se llama Medline Plus, que tiene mucho acceso, muchas personas la asisten a ella para buscar información. Y dice que los cuidados paliativos son cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento. ¿Qué tú me tienes que decir de esa definición? Bueno, la definición no está equivocada, pero tampoco está completamente acertada, ¿sí? Creo que se queda un poco limitada a la enfermedad grave, en principio, y a los síntomas físicos, sobre todo, y como dice, efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento. Lo cierto es que los cuidados paliativos involucran, en principio, por supuesto, un tratamiento y alivio de los síntomas alrededor de las enfermedades, que no necesariamente tienen que estar en una fase terminal, como normalmente lo suelen expresar o a veces las personas lo entienden de esa manera.
Y por otro lado, no solamente se remite a la atención estrictamente del paciente en sí mismo, sino que también involucra el cuidado del entorno social, del apoyo, de la red de apoyo del paciente, especialmente incluso no solamente del cuidador, sino también de la familia, porque visto desde una perspectiva sistémica, la atención del paciente va mucho más allá de su propia enfermedad, mucho más allá de su cuidador y mucho más allá de su entorno inmediato. Hay muchas variables que involucran, ¿sí? Que involucran el cuidado y que van a determinar ese bienestar o esa calidad de vida de las personas que atraviesan una enfermedad grave o una enfermedad que requiera de este tratamiento. Hay otra, digamos que hay otra ítem que es importante o dimensión tocar en el momento de los cuidados paliativos y es la atención del dolor. Por supuesto, es uno de los objetivos, ¿sí? Aliviarlo, el dolor físico, pero también hay un dolor total que muchas veces se le ha decidido llamar como dolor total, y es el sufrimiento o el padecimiento alrededor de la enfermedad y de la situación que están atravesando. Y ese dolor total o ese padecimiento pues involucra dimensiones no solamente orgánicas, sino dimensiones también físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Perfecto, así que eso que me dices va más a la par de esta otra definición que la comparto para poder compararla, y esta es de la Organización Panamericana de la Salud, en donde dice que cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, que es lo que nos está diciendo el doctor Daniel, que enfrentan enfermedades graves mediante la prevención y alivio de sufrimiento mediante la identificación temprana y la evaluación y tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Quiere decir que el aspecto este de cuidado paliativo es más allá que ofrecer un cuidado a la persona que está teniendo la situación para extender un poquito más el abanico este y salirnos del comentario de la enfermedad terminal, porque también hablamos de enfermedades terminales y cada uno de nosotros quizás tenemos en nuestra mente una definición de lo que significa una enfermedad terminal, porque quizás es Exacto. que una enfermedad terminal es aquella enfermedad que nos vamos a morir en un periodo bien cortito de tiempo, pero quizás duramos un montón de tiempo. Así que dentro de esas definiciones me parece que esta de la Organización Panamericana está buena. Y lo otro que dice que los cuidados paliativos son un componente esencial de los servicios de salud integrales para las enfermedades no transmisibles. En el 2014, la primera resolución mundial sobre cuidados paliativos, nos da el numerito de la resolución, lo que quiere llevar a lo último dice que un énfasis en la atención primaria de salud, la comunidad y atención domiciliaria. Esa definición de cuidados paliativos, Daniel. Me encanta, es un poco más integral, ¿no? Por supuesto. Mira que tú decías algo muy interesante y es, a veces uno solo piensa que el cuidado paliativo es para las enfermedades terminales. Lo cierto es que todos los seres humanos somos terminales, ¿sí? En algún momento nos vamos a morir, nadie es inmortal, esa es la naturaleza humana y desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Lo interesante de vivir, ¿sí? Es justamente lo que se nos otorga, el presente y lo que podamos dejar huella como huella en los demás y en la vida misma. Yo creo que y me parece que un muy buen ejemplo de hablar sobre los cuidados paliativos es, por un lado, tenemos las enfermedades como el cáncer, ¿sí? Que son un poco más predictivas en términos de mortalidad. Pero aún así, yo siempre he dicho, nadie tiene la última palabra, ¿sí? Eh, Discrepo mucho y afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con muchos pacientes en estos estados, pero justamente la experiencia me ha demostrado que no es cierto que esté en las manos del médico decir tienes 3 meses de vida, ¿sí? Esa palabra, digamos que esa determinación, el mismo curso de la enfermedad lo irá determinando.
Pero esa realmente, aunque pareciera ser esa la gran pregunta, porque muchas veces los cuidadores y el mismo paciente te hacen esa pregunta, doctor, ¿cuánto le queda? Eh, Creo que es una pregunta que no se debe contestar, sino que más bien es una oportunidad, el tiempo, no para saber cuánto te queda, sino para saber cómo debes aprovecharlo con tu paciente, con tu cuidador, con tu familia, etcétera, durante la experiencia que estás llevando. Pero hay otras enfermedades que son mucho menos predictivas, tal es el caso de los eventos cerebrovasculares o derrames cerebrales, como comúnmente se les llama. Cuando ocurren estas enfermedades y alcanzan un nivel alto de secuelas, las personas también requieren de cuidados paliativos, ¿sí? Justamente porque están en un estado donde requieren de la atención de sus síntomas, del dolor y del sufrimiento que se va tejiendo alrededor del paciente. ¿Sí? Cada vez que hay una enfermedad en una persona o cada vez que hay una situación en una persona, siempre va a desencadenar otras situaciones a su alrededor. Esas situaciones también hay que atenderlas y por eso es que los grupos de atención de cuidados paliativos hoy en día no solamente son los médicos, ¿sí? Tiene que haber todo un conjunto de grupos interdisciplinarios que se hablen unos con otros y que puedan y garanticen una atención integral. Desde el médico hasta el psicólogo, el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo, hasta el pastor o el sacerdote o una persona que representa esa parte también religiosa y espiritual. Digamos que todas esas dimensiones demandan que haya grupos interdisciplinarios que puedan abordar integralmente la atención de las personas, ¿no? Y que no solamente es una responsabilidad del cuidador, como muchas veces se interpreta, ¿sí? No, esta es una responsabilidad del sistema y justamente por eso es que se requieren políticas públicas más integrales, pero también que se pongan en marcha, ¿no? No que se queden en el papel. Completamente de acuerdo contigo. Hoy día la atención médica ha ido evolucionando y aquellas personas que tienden a querer tener el protagonismo dentro de un cuidado médico, el mismo sistema los va a ir sacando porque necesitamos integrar. Hoy día se sabe que es tan importante una alimentación balanceada, que necesitamos la parte del nutricionista, necesitamos el psicólogo, necesitamos todo el mundo que nos ayuden a integrar para ese beneficio de salud de cada uno de nuestros pacientes. Y de ahí voy, puede ser que esté la pregunta, ok, ya sabemos que el cuidado paliativo lo que es un cuidado un poquito más especializado que no se limita a un área solamente de ese cuidado de la persona, sino que es algo más integral en donde está la familia envuelta. Pero ¿en dónde se recibe ese cuidado? Yo tengo que estar en un sitio en particular, yo tengo que estar en un hospital, tengo que estar en una casa en donde yo puedo recibir ese cuidado de salud. Y esta información la obtenemos también de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos dice que cuidados paliativos, atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familiares. Me encantó el cambio ese que le dimos. Ya no nos dice enfermedades terminales, ¿verdad? Ya ahí como que nos, Sí, nos hay dio un un, cambio. nos dio un Ujú. cambio. Pueden prestarse en casa, en centros de salud, en hospitales y en centros para enfermos terminales. Mejoran la calidad de vida, pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales sanitarios y voluntarios, alivian el sufrimiento, las tres esferas: físico, psicosocial y espiritual. Ahí estamos integrando. Son beneficiosos para los sistemas de salud porque reduce las hospitalizaciones innecesarias. ¿Qué te crees de ese arbolito de cuidados paliativos, Daniel? Sí, es una buena aproximación del objetivo de los cuidados paliativos, ¿no? La atención, o más bien, los sistemas de salud de cada país, y voy a hablar de sistemas de salud porque realmente ahí arranca la garantía de que estos servicios se puedan prestar. Los sistemas de salud tienen que ser lo suficientemente flexibles y capaces de darle la oportunidad a las personas de poder elegir en dónde quieren recibir sus cuidados paliativos. Hay personas que lo prefieren en la casa,
hay personas que lo prefieren en el hospital o en un lugar especial, llámese centro de cuidados paliativos o una unidad o un hospice, como se le conoce en otros lugares. Eh, entonces, digamos que todas estas opciones tienen que estar abiertas y también pueden ser mixtas en función de las necesidades de los pacientes. Y aquí vamos adentrándonos en un tema muy interesante y es la singularidad con la cual cada persona vivencia su situación. ¿Sí? Y esto demanda, por supuesto, que también los tratamientos y los abordajes en cuidado paliativo sean personalizados. ¿Sí? Porque, no, muchas veces se interpreta, todos tienen cáncer, todos tienen están en la misma fase de la enfermedad, todos tienen que recibir el mismo trato y tratamiento, y digamos que finalmente es un reduccionismo y a la vez una generalización de las cosas que termina deshumanizando la atención de las personas y deshumanizando esa última etapa que también es importante y que las personas lo expresan, ¿no? O sea, de los momentos más importantes de la vida del ser humano es cuando uno nace, pero también cuando uno muere. Entonces es importante, ¿no? Abordarlo y humanizar esos espacios, ya sea en la casa, ya sea en el hospital, y que todo eso involucra una responsabilidad mutua, o sea, una responsabilidad mutua y una democratización del cuidado, desde el núcleo familiar hasta el sistema de salud en general de cada país. Completamente de acuerdo. Dentro de estos cuidados paliativos, nos vamos adentrando un poquito más profundo en el tema. Sabemos que el cuidados paliativos es un tema súper extenso, que tiene muchas ramas, que van desde el cuidado, los deberes, los derechos de los pacientes. Es un tema bien gigante y lo que queremos hoy aquí compartir con nuestro psicólogo Daniel es el comenzar a tratar de entender que el cuidado paliativo no necesariamente es para una persona que ya está próxima a morir. Al contrario, que es una forma entonces, donde se integran diferentes profesionales para poderle dar una mejor calidad de vida a esa persona que tiene algún sufrimiento que puede ser abordado desde la parte física o la parte psicológica. Pero como todos, tenemos los mitos y las realidades que utilizan muchas personas que muchas veces no saben lo que están diciendo, pero se le hace muy fácil repetir cosas. Y cuando tú le preguntas si sabe lo que están diciendo, pues no necesariamente. Entonces, hoy queremos aquí tratar de quitar algunos mitos y hablar de las realidades para que cuando nos enfrentemos a estas personas, pues podamos orientarlos. Por ejemplo, un algo común que podemos escuchar dice que los cuidados paliativos son exclusivos para personas que padecen cáncer y están en etapa terminal. Doctor Daniel, ¿qué tenemos ahí? Iván, como tú lo expresabas, Jean Piaget, uno de los grandes psicólogos de los últimos tiempos, solía decir que el 80% de lo que las personas afirman como realidad no tienen una justificación real ni una argumentación. Y es desde ahí que se empiezan a construir los mitos en medio de una sociedad y más en este momento donde tenemos tanta información volátil y muchas veces que no está justificada. Y este me parece que es uno de los primeros mitos que debemos desmontar y es, como les expresaba, hay muchas personas que no necesariamente pueden padecer de cáncer, pueden padecer de otras enfermedades como o accidentes, ¿sí? Inclusive traumas cranoencefálicos derivados de accidentes de tránsito que pueden llegar a ser graves, que pueden llegar a afectar o dejar secuelas en las personas. Eh, requerirán de cuidados paliativos. Y lo interesante de esto es que no arranca desde el momento del tratamiento, sino arranca desde el momento mismo del diagnóstico. Inmediatamente una persona es diagnosticada con una enfermedad que requiera una atención compleja y mayor y un abordaje integral. Desde ese momento se arranca con los cuidados paliativos, ¿no? De manera integral, tal como lo hemos venido expresando.
Perfecto. El otro mito que escuchamos es: estos cuidados únicamente alivian el dolor físico. Bueno, otro mito interesante de desmontar, o sea, alivian el dolor físico, pero no es lo único. También se trata de aliviar el dolor espiritual, el dolor psicológico y el dolor social. Yo le llamo social al dolor de la familia, al dolor del cuidador. E incluso hay un dolor muy latente, que es el dolor del profesional mismo que está atendiendo al paciente. Porque pareciera que muchas veces el profesional allá no se inmuta y es una máquina, pero por supuesto uno siente y más cuando las personas cuentan con una vocación y una sensibilidad y una empatía que les permite acercarse a las necesidades de los pacientes, pues obviamente también hay que atender ese dolor. Super, aquí en uno de los episodios que estuvimos en el programa, estábamos conversando sobre algo que se llama fatiga por compasión, que yo creo que a los que nos están viendo, están escuchando luego por los podcasts, pueden acercarse a ese episodio en donde hablamos y profundizamos un poquito del tema que nos está diciendo Daniel. Otro de los mitos: los cuidados paliativos se brindan hasta el último suspiro de vida de una persona. Hay dentro del cuidado paliativo, es importantísimo atender el duelo, pero el duelo se puede de alguna manera dividir en tres fases. Un duelo anticipado, es decir, antes de que la pérdida en sí misma suceda, ¿sí? Porque es que desde el momento en el que a ti te dicen, mira, tienes cáncer o estás con esta enfermedad o requieres de estos cuidados, la persona experimenta una pérdida, puede ser mínima o muy grande, pero experimenta una pérdida. Incluso el hecho de que una persona deje de hablar o deje de mover, digamos que las piernas o los brazos de la misma manera, ya es una pérdida. Entonces, hay un duelo anticipado que se debe ir trabajando en conjunto con el paciente y con la familia. Hay un duelo que se trabaja ya en el momento mismo de la muerte de las personas, pero también después de eso eh, es importante seguir trabajando ese duelo para que las personas no caigan en una situación patológica y desesperante y puedan gestionar su dolor y su sufrimiento de esa pérdida de tal forma que honren, ¿sí?, la ausencia de los otros y puedan también continuar su vida de manera normal. Otro de los mitos: es preferible ocultar, esta es buena, Daniel, es preferible ocultar información al paciente sobre su estado de salud, por lo menos aquí en Puerto Rico, no sé si allá pasa, pero existe esta idea de que no le podemos decir lo que le tiene porque si no lo adelantamos, se va a morir más rápido. Es mejor, es mejor quedarnos calladitos y que, pues nada, que no sepa. Este me parece bien interesante. ¿Qué nos comenta? Sí, esto es muy interesante. Mira, muchas veces a mí me han dicho, Daniel, ¿cómo le decimos a nuestra mamá o a nuestro papá que tiene un cáncer, ¿sí? Y que se va a morir? A lo cual yo siempre respondo y es con la siguiente pregunta. ¿Estás seguro que tú eres el responsable de decirle eso? ¿Estás seguro que tú eres el responsable de transmitirle esa información? Y yo creo que por eso es interesante este mito. Primero, porque hay que dejar claro que la comunicación de una situación de enfermedad, y más cuando se trata de una enfermedad grave, no corresponde o no es responsabilidad de la familia o de los cuidadores. Para eso se supone que tenemos un personal médico, un personal en salud preparado y un grupo interdisciplinario que puede abordar estas situaciones. Entonces, en principio, digamos que es una responsabilidad que no la debe asumir la familia ni el cuidador, porque él no es el experto ni en la enfermedad, ni tampoco es el experto en cómo abordar esa situación, ¿sí? Y si lo hace, muy probablemente lo que va a suceder es que esta persona que esté informando o transmitiendo esa información después se sentirá culpable, ¿sí?
porque se siente como la persona que le dio la mala noticia a la persona y además es una persona a la que ama. Entonces entra en una contradicción y en un conflicto y esto genera mucha culpa. Y es por ello que la responsabilidad tiene que ser del equipo interdisciplinario. Se supone que ellos deben estar preparados para comunicarlo, para transmitirlo, para hacerlo. De hecho, hay técnicas, ¿sí? Para uno irlo informando de manera más adaptativa, de tal forma que el shock no sea, digamos que tan abrupto y la persona tampoco entre en pánico. Entonces, este es un trabajo que lo debe hacer el equipo interdisciplinario y pues pasando a la segunda etapa de si hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo, ¿sí? Digamos que todos tenemos derecho de saber nuestra verdad, todos tenemos derecho de saber y creo que eso incluso hace parte de los derechos de los pacientes y es un deber ético del personal médico también, ¿sí? Digamos que el cuidado se teje en función de la verdad, no de la mentira. Es bien complejo, complicado, son muchas emociones que están pasando en ese momento. Si tenemos la situación de que fue algo inesperado, una situación, como estaba comentando el doctor ahorita, que fue una persona que estaba bien, de momento tuvo un episodio de un accidente cerebrovascular o que termina encamado, que no se esperaba, y de momento empezarle a hablar de estos temas definitivamente es algo complicado. Por eso es que cada escenario tiene su peculiaridad y la particularidad. No es igual decírselo a todos. No es lo mismo una persona que tiene una condición de demencia que sabemos que es progresiva, pero regularmente tiene una velocidad que va a depender del cuidado, del medio ambiente, entre otras cosas, que permite anticiparnos, como está diciendo el doctor, permite anticipar al momento de ese duelo anticipado para saber en qué nos vamos a encontrar. Tenemos medicamentos para disminuir el dolor. Únicamente se dan cuando el paciente está en etapa terminal. Bueno, aquí ya nos adentramos a una parte muy importante que es la farmacológica. Eh, Muchas veces cuando se habla de cuidado paliativo, lo primero que se le ocurre a uno es muerte y dolor y medicamentos contra el dolor. Sí, y bueno, y lo cierto es que esos medicamentos no solamente se utilizan al final o en la etapa de agonía del paciente, sino que de hecho el propósito, ¿sí? Es que la persona pueda estar lo más consciente posible para experimentar su situación, incluso su sufrimiento psicológico. Debe, o sea, está llamado a experimentarlo y ser consciente de ello. Y nuestra responsabilidad como cuidadores, como familiares y también como profesionales de la salud es ayudarle a la persona a gestionar ese dolor o ese sufrimiento, ¿sí? En cualquiera de las etapas en las que se encuentre, ¿sí? No solamente al final o en una etapa terminal de la enfermedad, sino desde el momento en el que ha sido diagnosticado. Entonces, hay muchas técnicas para abordar el dolor, no solamente la parte farmacológica. De hecho, se ha hecho muchos estudios y se ha encontrado que el solo hecho de que una persona tenga más compañía y más red de apoyo también disminuye esos niveles de dolor. Que una persona pueda resolver internamente también sus pendientes también ayuda a que la persona guarde como un estado interno de bienestar. Y por supuesto que en el momento en el que se requiera de una intervención farmacológica, se lo haga, se lo pueda titular, pero para esto tiene que hacerlo, digamos que una persona experta en la titulación de medicamentos para el dolor. ¿Sí? Ahora, como te digo, el dolor no solamente puede ser físico, el dolor también puede ser espiritual y se puede convertir en un padecimiento total que hay que abordarlo desde varias disciplinas. Y aquí entra, digamos, también la responsabilidad de otros profesionales como los psicoterapeutas o los trabajadores sociales, ¿sí? Que también son responsables de abordar digamos que unos ítems en específico y que no va a ser una responsabilidad de, del cuidador,
porque esta también puede ser una pregunta. Muchas veces el cuidador dice, bueno, pero yo, ¿qué hago frente a ese sufrimiento interno subjetivo que él está experimentando? No, tú no tienes que hacer nada, tú tienes que sencillamente estar con él, saber estar con él, ¿sí? Para eso hay profesionales, entonces no te cargues con toda la responsabilidad, busca ayuda, para eso hay un grupo interdisciplinario que te puede ayudar. Sí, eso es lo que estás diciendo, porque muchas veces nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras tienen la idea de que todo lo tienen que resolver. Porque, no, es que le tengo que hacer la comida, tengo que prepararle, tengo que buscarle la ropa, tengo que hacerlo, tengo que... Entonces de momento tú le preguntas, pero ¿y por qué lo tienes que hacer? Y se quedan como en una pausa, porque lo están haciendo dentro de esta necesidad de querer ayudar, pues, y empiezan a limitar al mismo paciente. Y ese comentario que hace es espectacular. Y el último, para movernos a otro tema, los cuidados paliativos se oponen a la práctica de la eutanasia, es decir, la intervención voluntaria para acelerar el fallecimiento de un paciente en etapa terminal. Bueno, este es un tema muy delicado, pero hay que hablarlo. No sé cómo esté la situación en Puerto Rico, pero en Colombia ya tenemos una legislación desde el 2015 o 2016 que, pues, digamos, de alguna manera le abrió la puerta a todo el tema de la eutanasia y de esta práctica, siempre y cuando se cumplan unas condiciones. Los cuidados paliativos lo que quieren ofrecer es una calidad de vida a las personas, pero también una calidad de muerte, ¿sí? De hecho, al final, digamos, o en la etapa agónica, en este caso si estamos hablando de la etapa terminal o agónica del paciente, hay una práctica también muy poco conocida que se llama sedación paliativa o pseudoanalgesia, y es una práctica médica donde el propósito es disminuir al máximo el dolor y el disconfort de la persona, pero la probabilidad de que la persona fallezca o muera es muy alta, sin que ese sea el objetivo directo, a diferencia de la eutanasia, donde el objetivo directamente es eliminar el dolor completamente, pero también eliminar la vida del paciente. Entonces, de hecho, hay mucho desconocimiento frente a eso. Te lo digo particularmente en mi práctica clínica y en conjunto pues, con colegas médicos con quienes he podido trabajar. Muchas personas han llegado incluso con demandas contra el Estado, con tutelas contra el Estado solicitando la eutanasia, que nadie, digamos, la quería hacer, pero cuando llegaron a nuestro equipo se dieron cuenta que habían otras formas de abordar el dolor, incluso de abordar la muerte. Y particularmente te lo digo, se ha podido abordar no desde la eutanasia explícitamente, sino desde la sedación paliativa. Por supuesto, ahí hay muchos debates, incluso más filosóficos que clínicos, porque las intenciones son, digamos que, diferentes, pero también es una forma de permitirle a la persona eh, dar por concluida su vida de manera digna, ¿sí? Y creo que esto es algo que la gente desconoce demasiado y que se ahorraría muchos dolores de cabeza si pudieran tener más conocimiento de esto y si los médicos también lo estudiaran y lo practicaran, ¿sí? Porque de hecho en la misma comunidad médica hay mucho desconocimiento de estas prácticas. Entonces, realmente una persona que tenga un abordaje impecable, como lo decías tú al inicio, en cuidados paliativos, muy difícilmente solicitará directamente la eutanasia, ¿sí? Y porque se supone que si tú estás dando un cuidado paliativo integral, pues estás aliviando todos los síntomas, tanto físicos como psicológicos y psicosociales alrededor de la que está sucediendo. Y si en el caso, digamos, extremo, donde el dolor se vuelva refractario, ¿sí? Es decir, que ya se agotaron todas las posibilidades, hay esta práctica que se llama sedación paliativa. Hay alternativas, sabemos que son temas un poquito conflictivos, pero como dice Daniel, es importante que los discutamos para conocerlos y orientarnos de forma adecuada, buscando fuentes que sean confiables para poder estar atentos y tener la información que en caso de que se presentara, saber de qué nos están hablando. Y no es lo mismo
que vayan donde nosotros a hablarnos de estos temas cuando estamos tensos porque nuestro familiar está en una etapa aguda de la situación y no tenemos el tiempo para poder analizar claramente lo que nos están diciendo, hacerlo de manera anticipada, más tranquila, buscando información, aclarando dudas, o sea que la forma va a ser mejor y vamos a tener más información. Así que estos son algunos de los mitos que hay alrededor de este tema. Es muy intenso, es muy extenso, pero lo queríamos traer para comenzar esa inquietud en cada uno de ustedes para que busquen esa información, para que se muevan y lo busquen. Están viendo que estamos colocando esa partecita que dice suscríbete y está ese cuadrito que están notando ahí. Eso es para que se suscriban al canal de YouTube de Signos Vitales. Si se acercan, si acercan su teléfono con la cámara, los va a llevar directamente al canal para que les dé y se suscriban. Así que para que cada día sean más las personas que se están conectando al programa, porque la intención es crear esta conversación y que podamos seguir desarrollando estos temas de una manera más tranquila. También hablamos de un tema aquí en el programa que se llama Conversaciones para el final de la vida con el señor Rafael Babilonia, que lo vamos a tener aquí el sábado con nosotros hablando de un tema súper interesante, que se pueden acercar a esos episodios para que tengan más información, tengan más detalles. Pero la segunda parte de aquí del programa es lo que teníamos en nuestro título, que se llama Cuidados Paliativos, 7 lecciones antes de morir. 7 lecciones antes de morir. Y eso no está de casualidad. Y no está porque se nos ocurrió. Al contrario, lo que pasa es que nuestro amigo Daniel tiene un libro que se llama de esa forma. Y ese libro es en base a esas vivencias que ha tenido y queremos aprovechar la coyuntura de hoy para que nos hable de él. El libro se llama 7 lecciones antes de morir y lo pueden encontrar en diferentes plataformas, por ejemplo, como en Amazon, lo pueden tener disponible. Y aquí comparto con ustedes alguna información que dice que es un grito de libertad espiritual y un redescubrimiento del éxtasis que significa vivir. Si este libro llegó a tus ojos, date una oportunidad más de escuchar a ti mismo la plenitud o a través de las lecciones más importantes que personas cercanas a la muerte nos han dejado, como un legado para los que seguimos vivos, como una sabiduría para los que en tu vida diaria trasciendas más allá de tus propios límites. Así que, Daniel, ¿qué tenemos que hablar de tu libro? Bueno, este libro es como lo dices tú, es un grito de libertad y realmente el objetivo es perder el miedo a morir, pero también perder el miedo a vivir. Recordemos que la muerte no necesariamente tiene que ser la tragedia que querramos evitar todos los días o cada vez que pensamos en ella, sino por el contrario, el punto de referencia para ver la vida de otra manera. Y durante los últimos 6 años en mi práctica clínica tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas en su cuidado integral, su cuidado paliativo, pero también en su lecho de muerte. Y para mí fue una experiencia realmente enriquecedora porque pude comprender a través de la experiencia de estas personas, cómo ellos se convertían en unos maestros, ¿sí? Como ellos a raíz de también su dolor y su éxito frente al dolor, desafiando muchas veces lo que parecía imposible, eh, tenían una apertura mucho más clara de las cosas más importantes de la vida. Entonces, este libro surge como una síntesis de todos esos aprendizajes con las personas al final de la vida y que en últimas me han permitido abordar la vida de otra manera y de una forma mucho más adecuada, de tal forma que en el momento en el que pueda llegar a ese punto pueda decir valió la pena. Me imagino que cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio, el honor de estar en la casa de nuestros pacientes, que hemos tenido el privilegio, el honor de estar en ese lugar
que es sagrado para cada una de nuestras familias, ¿verdad? Y que hemos tenido la oportunidad de estar en ese momento, en el momento en donde empieza este proceso activo de muerte. Mm, es algo increíble porque lo que se siente, la atmósfera que se crea en el sitio, en la habitación, es todo, es algo increíble. Y las personas, tanto como los que cuidan, como los hijos, como las personas que están presentes, como el mismo paciente, hasta lo último nos enseñan y nos dejan saber qué es lo que quieren, no necesariamente con palabras, a veces con un gesto, con una mirada. Y son situaciones que si me piden que sea honesto con ustedes, pues les debo decir que para mí es un momento sumamente complicado y si yo pudiera evitarlo, lo evitaría. Porque son momentos muy, muy complicados para nosotros y más cuando llevamos atendiendo a un paciente por tiempo y hemos visto cómo ha ido evolucionando y hemos visto la necesidad del paciente de ya terminar el proceso, pero también la negación de quien lo cuida de que lo culmine. Entonces tú te mantienes ahí en esa guerra. Así que dentro de esas experiencias, Daniel, ¿qué nos puedes contar? Bueno, como dices tú, es una experiencia que en un principio fue muy tensionante porque nadie está realmente preparado para afrontar estas situaciones. Naturalmente, en las universidades lo que nosotros recibimos son conocimientos muchas veces muy técnicos, eh, pero llegado a esa situación, digamos que lo epistemológico muchas veces falla, ¿sí? Y se queda corto en la experiencia misma y creo que desde este punto de vista lo que uno puede experimentar cuando está con un paciente, por ejemplo, que digamos está en su lecho final o a punto de concluir su vida, que de hecho hago un paréntesis, con ellos aprendí que la vida, que la muerte no es el fin, ¿sí? Es una conclusión realmente, porque los seres humanos, si bien es cierto, tocamos ese límite del misterio del qué habrá más allá después de la muerte, lo cierto es que nosotros seguimos trascendiendo en la memoria de las otras personas. Y creo que ahí arranca gran parte de esta aventura llamada vida y es la huella también imborrable que podemos dejar en otras personas y la huella que podemos dejar si esta es positiva. Entonces, esta experiencia, como te menciono, ha sido muy enriquecedora, pero por supuesto ha tenido sus momentos de tensión y con el dolor del otro también es inevitable muchas veces sufrir, ¿sí? De hecho, hay un poema muy lindo que a mí me gusta de un jesuita colombiano que dice eh, que mi corazón se abre, ¿sí? A jirones como el botón de una flor. Cada vez que arreglo esos corazones de los demás, el mío también se abre, ¿sí? Entonces, digamos, cuando uno experimenta el dolor del otro, es inevitable que no duela, pero la gran pregunta es, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Sí? Si lo voy a dejar solamente en el dolor o lo voy a convertir en algo mucho más que esto. Y bueno, digamos que mucho de ese dolor se convirtió en el apoyo para otras personas, se convirtió en lecciones de vida y por supuesto se convirtió en una memoria y en una huella imborrable que ellos, particularmente mis pacientes, dejaron en mí y que con seguridad yo también lo dejé en ellos. He tenido experiencias muy bonitas de abordar estas situaciones desde la fase misma y dura de la negación, tanto del paciente como de la familia, hasta el momento de encontrar a una persona completamente feliz, de saber que su momento ya va a llegar y de hablar con naturalidad sobre la muerte como si estuviésemos hablando realmente de la fiesta a la que vamos a ir el próximo fin de semana. Entonces, eh, porque muchas veces la muerte, como la abordamos con la cara abajo, ¿sí? Como con vergüenza, como con miedo, como si se tratara de una tragedia. Pero realmente esta es lo que nos hace humanos y lo que hace que la vida que tenga un sabor más especial.
¿sí? Porque muchas veces uno camina por el mundo como si nunca fuese a morir. Yo siempre lo he dicho, sí, a veces uno vive como si nunca fuera a morir y se olvida de lo realmente esencial. Cuando las personas están al final de su vida, miran hacia atrás y se dan cuenta de lo que realmente era importante. Ejemplo, alguna vez salió un artículo de las 5 cosas de las cuales las personas se arrepentían más antes de morir. Y una de ellas, que con las cuales yo me he encontrado con mucha frecuencia, es no haber dicho lo que querías decir. ¿Sí? Muchas veces nos quedamos callados frente a muchas cosas, hacemos mucho silencio y nos quedamos con muchas verdades, ¿sí? Con muchos te amos, con muchos te quiero pendientes y solamente es al final de la vida, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Entonces, si hoy tú estás escuchando esto y estás completo, estás bien, creo que es algo que no hay que dejarlo en el pendiente, ¿sí? No hay que dejar pendiente un te amo, no hay que dejar pendiente un gracias, e incluso no hay que dejar pendiente un adiós o un hasta luego. Entonces, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Mira que otra de las cosas que la gente más se arrepiente es de haber trabajado tanto. Sí, de haber trabajado tanto y por sobre todo de haber trabajado en algo que no les gustaba. Entonces, digamos que en el transcurso de este libro yo toco mucho el tema del propósito y de lo importante que es redescubrir nuestra utilidad y cuál es nuestra función en el mundo. Porque cuando tú encuentras para qué eres útil, para qué o cómo le puedes servir al mundo, pues vas a encontrar realmente lo que te llene, lo que te hace feliz. Y por tanto, el tiempo que tú le gastes o le inviertas a eso será un tiempo de valor y no va a ser un tiempo perdido. ¿Qué podemos, qué podemos añadir a eso, Daniel? Sí, sí, yo creo que cada momento es importante para nosotros detenernos y pensar qué es lo que está pasando y más como dijimos al principio, esto del coronavirus ha provocado un cambio en nuestros rituales de despedida, como hemos tenido la experiencia de personas que se sienten mal en su casa, las llevaron al hospital y del hospital no se pudieron despedir de ella porque murieron en el hospital solo. No tuvieron la oportunidad tanto de los familiares de despedirse como de esa persona tampoco. Entonces, para nosotros que somos latinoamericanos, estos rituales de despedida son sumamente importantes. Entonces se quedan estos ciclos como abiertos, como que no terminaron. Y el COVID ha traído todo esto. Entonces yo creo que ese llamado, esa invitación que tú haces a detenernos, a decir, a hablar, al compartir, es importante que lo hagamos. Evelyn hace una pregunta, ¿la sedación paliativa en qué momento se aplica, Daniel? Ok, bueno, antes un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas, siempre a su servicio y qué bueno compartir conocimientos. La sedación paliativa tiene que darse en un contexto donde la enfermedad y los síntomas de la enfermedad se han vuelto refractarios. ¿Qué quiere decir refractarios? Cuando ya se han agotado todas las posibilidades de tratamiento, ya sean farmacológicas, ya sean desde otro ámbito o punto de vista, cuando se han agotado todas esas opciones de tratamiento y el paciente o la persona con la enfermedad no responde bien a ese tratamiento y el dolor sigue siendo, digamos que, supremamente extenso y supremamente alto, en ese momento, digamos que se considera como uno de los criterios para considerar la sedación. Por supuesto que estamos hablando en un ámbito donde la enfermedad cumple básicamente con 3 criterios. Y el primero es que la enfermedad es irreversible. Segundo, que la enfermedad es degenerativa. Y tercero, que la enfermedad exponencialmente avanza, es decir, es progresiva. ¿Sí? Entonces, si con base a esos 3 criterios que cumple la enfermedad y con base a que ya se han agotado todas las opciones de tratamiento, pero aún así el sufrimiento y el dolor de la persona sigue siendo extremo, la sedación paliativa puede ser una opción. Y esto, por supuesto, que ustedes lo pueden discutir directamente con su médico tratante
que ojalá sea una persona experta en cuidados paliativos y por supuesto que es un abordaje que también deben hacerlo con el paciente, ¿no? De hecho, o sea, es importantísimo que también pues lo puedan discutir con él si está en esas capacidades de hacerlo. Así que nada, bienvenidos a todos y gracias por la confianza y por estar aquí con nosotros. Que la intención es esa, la intención es abrir este abanico de posibilidades y que no perdamos de perspectiva la importancia de nuestros cuidadores. Y esa es la intención, porque muchas veces nuestros cuidadores y cuidadoras están bajo tanto estrés que cuando empiezan a ocurrir algunos cambios en el paciente, no los quieren ver. Y en lugar de estar ayudando al que cuida, te empiezan a afectar los dos, porque no quiere ver el proceso que está ocurriendo y el paciente también siente que no es el momento de partir porque siente que el que lo está cuidando va a sufrir. Entonces, son interacciones bien curiosas, pero que son importantes que nos eduquemos y que sepamos de ese proceso. Exacto, sí, es una dinámica muy interesante y mira, yo quisiera decirle a los cuidadores, em, si llegado el momento, después del cuidado, tú te has enfermado, es importante reevaluar eso y democratizar el cuidado con el resto de la red de apoyo que tienes a tu lado. ¿Por qué? Porque una persona que cuida de otra persona, pero que está muy afectada y que está sobrecargada o con un síndrome, como se le conoce, el síndrome de burnout o del quemado, no está en las condiciones adecuadas ni físicas ni psicológicas para brindar un buen cuidado. Y por supuesto, digamos que los cuidadores siempre tienen o tenemos la mejor intención de hacerlo, pero cuando uno está sobrecargado, no está en las condiciones físicas, psicológicas y espirituales para brindar un cuidado adecuado, y recuerden que las emociones siempre son contagiosas y por tanto es inevitable que ese estrés que carga el cuidador lo contagie también al paciente. Entonces, yo siempre les digo a los cuidadores, mira, tienes que darte un descanso, tenemos que hablar con el resto de tu familia, tenemos que democratizar mejor esto, tenemos que democratizar las responsabilidades, porque si tú te cargas de todo, no vas a estar en las facultades suficientes para dar un cuidado humanizado y un cuidado de tal forma que la persona se sienta bien, ¿sí? Entonces, es muy importante, primero, educar al cuidador y crear espacios de formación al cuidador, no necesariamente porque el cuidador vaya a reemplazar las tareas del técnico o del profesional, sino que porque, digamos, ese conocimiento general le permitirá abordar muchas situaciones con menor estrés. Te doy un ejemplo muy particular. Tenía alguna vez un paciente ventilado con traqueostomía, ¿sí? Y cuando llegó la primera vez el terapeuta respiratorio a hacerle, digamos que la succión y hacerle su terapia, el cuidador entró muy asustado y le agarró, e incluso, digamos que tuvo una reacción violenta contra el profesional porque pensaba que le estaba haciendo daño, ¿sí? Mm. Entonces, digamos que en situaciones como estas, el cuidador tiene que también ser formado, como te digo, no para hacerlo, sino para que conozca el contexto de la situación en la que está viviendo y de las cosas que están pasando y el estrés se disminuye, porque hay muchas cosas que al cuidador y al mismo paciente le producen estrés, pero por desconocimiento, y ese desconocimiento genera mucho miedo. Entonces, digamos que la formación al cuidador es importantísimo, pero también es importante que nosotros como profesionales ayudemos a intervenir las familias para que todos se sensibilicen y se concienticen de que el cuidado es una responsabilidad de todos o que hay muchas otras opciones de cuidado y no necesariamente tienen que sobrecargar a una sola persona, ¿no? Recuerda que muchos de los cuidadores, especialmente en Latinoamérica, son las personas que no tienen seguridad social, no tienen empleo, digamos que son las personas como más vulnerables y finalmente se terminan sobrecargando e incluso pueden llegar a tal punto de enfermarse. Y bueno, esto es un factor de riesgo importantísimo que se debe evitar.
Estamos completamente de acuerdo. El tiempo se ha ido súper rápido, Daniel, y y estos son temas que son sumamente interesantes. Y nada, te quiero agradecer de verdad la oportunidad que hayas sacado de tu tiempo y estés aquí con nosotros compartiendo estas experiencias tuyas, que vuelvo y le presento lo de el libro para todos aquellos que quieran tener acceso al libro. ¿Dónde lo pueden conseguir aparte de Amazon? Bueno, lo pueden conseguir por este momento, lo pueden conseguir en Amazon y lo compran por Amazon, ya sea en un ebook o también impreso y les llega a cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Está en Google Books, en Amazon, en algunas librerías también que tienen conexión con Amazon. Perfecto, perfecto. Ujú. Así que agradecido a todos los que se conectaron, agradecido del doctor Daniel que está aquí con nosotros, que quiso y aceptó la invitación y espero que se repita para continuar hablando de estos Claro, temas que son de interés tanto para nuestros cuidadores, para nuestras cuidadoras y para cada una de las personas de forma general, porque son temas que son importantes que lo hagamos. Le comparto aquí también, este es la Conversaciones para el Final de la Vida, el episodio, lo pueden conseguir en el canal de YouTube de Signos Vitales y también está aquí en la página de Facebook, lo discutimos con el doctor, con el señor Rafael Babilonia, que va a estar el sábado con nosotros. Así que a modo de resumen, Daniel, para que cerrando este episodio, ¿qué le podemos contar a nuestros cuidadores? yo les agradezco en nombre de la vida misma, sí, a todos los cuidadores, porque el cuidado creo que es uno de los actos de amor más, digamos que más importantes de la vida de un ser humano. Yo siempre les digo a las personas en el hospital, en la enfermedad y en la cárcel, realmente se ve uno se da cuenta de con qué personas uno cuenta, ¿sí? Porque decir te amo es muy fácil, pero cuando uno pierde funcionalidad y pareciera que uno ya no sirve para mucho, entre comillas, pero aún así te siguen amando con lo que eres, con lo que puedes hacer, con lo que no puedes hacer. Creo que esa es una expresión muy grande del amor. Entonces, a todos los cuidadores, felicitaciones por lo que están haciendo. Por favor, no se sobrecarguen, porque digamos que parte del amor es que ustedes también estén bien. Y como lo decíamos, todos los pacientes parte de su felicidad, no solamente su propio bienestar, muchas veces es el bienestar de quien le está cuidando. Entonces, si tú quieres transmitir amor, alegría, compasión, tranquilidad, empatía a tu paciente, es importante que tú también bien. Y es por ello que tienes que hacer un pare y reevaluar qué es lo que está sucediendo y cómo seguirlo abordando en adelante. Perfecto, así que esperamos haber logrado la misión de educar mientras despertamos la inquietud en cada uno de ustedes que nos están viendo, esta necesidad de continuar buscando información, de informarse de forma adecuada de estos temas que son vitales para la vida, no es para un momento en particular, sino son temas que debemos estarlos discutiendo. Agradecido de manera significativa con el amigo Daniel Yamid Domínguez Valenzuela desde Bogotá, Colombia, como nuevo colaborador aquí del programa. Así que de verdad, ya me agradecido porque hayas estado aquí. No, me gracias a ti, Iván, a tu audiencia, un saludo y un abrazo muy grande para todas las personas de Puerto Rico y de cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Vivan plenos, vivan bien, aprovechen la vida al máximo, no dejen pendiente nada, digan lo que tienen que decir, trabajen, pero hagan lo que quieren, lo que les gusta, inviertan su vida en lo que tenga valor y por favor siempre recuerden que la muerte es una excelente lección en sí mismo para recordarnos que nuestro tiempo es limitado, que tenemos fecha de caducación, pero que de ninguna manera eso representa una tragedia, sino por el contrario, un milagro que debemos aprovechar al máximo. Excelente, excelente. Para todos los que se conectaron en el programa de hoy, agradecido. Espero que continúen estando con nosotros en cada episodio. A todos los que se conectan desde diferentes partes de Latinoamérica, gracias por la confianza. Esperamos que la información que le damos les sea de beneficio, que la pueden revisitar en la plataforma, tanto aquí por Facebook
la pueden revisitar el canal de YouTube para que se suscriban al canal. También lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de los podcasts, en donde lo subimos el video, el audio del programa para que lo puedan continuar disfrutando. Así que mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la más cordial de los agradecimientos por haber estado con nosotros. Esperamos que Daniel siga estando con nosotros en los próximos episodios. A cada uno de ustedes, que sigan bien, que se cuiden, distanciamiento, uso de mascarilla, no bajen la guardia, no importa en qué lugar se encuentren, y aunque estén vacunados, sigan con las medidas de protección para ver si por lo menos detenemos este virus que no nos quiere dejar. Así que nos vemos el sábado que viene con un nuevo episodio. Así que hasta pronto. Bye. Muchas gracias. Chao, chao.